Bienvenidos. Cuando hablamos, cuando pensamos, cuando sentimos bloqueos, yo tengo una duda. En realidad no es una, son varias, pero yo me preguntaría, ¿tiene que ver con lo que yo creo de mí, con lo que yo no creo de mí? ¿Tiene que ver con algo familiar? ¿Tiene que ver con el entorno? Hm, Interesante, ¿no? Cuando hay un bloqueo, ¿qué raíz puede tener ese bloqueo? Vamos a tocar ese tema el día de hoy aquí en Reconectando Almas para el Bien Vivir de la Academia de las Artes Sanadoras. Soy Ariel Sui, su anfitrión. Gracias a todos quienes nos ayudan con sus aportes vía PayPal o Venmo si están en los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias también por suscribirse, a dar like y activar la campanita. Como esto es luz, lo ideal es que iluminemos las vidas de otras personas más. Y hoy cuento con los hipnólogos Boris Soto y Albeiro Gómez y con el programador cuántico Sergio Ábalos con este tema: bloqueo económico y la hipnosis. Albeiro, bienvenido, primero que nada, y gracias por estar acá con nosotros. Tu audio, tu micrófono. Bueno, mientras aprovecho y te pregunto, ¿qué es eso de los bloqueos? Explícanos un poco. Gracias, Ariel, por la invitación Un placer. y a todos los miembros que ha invitado. Bueno, los bloqueos es cuando las cosas no se dan. Ya hay bloqueos económicos, bloqueos emocionales y los factores son muchos. Había que entrar a analizar cada uno de ellos porque un bloqueo no está sujeto a determinada situación. Hay muchas causas que lo originan y hay que hacer un trabajo bastante interior, puede decirse, para empezar a eliminar, porque el principal bloqueo está en el subconsciente. Ahí radican la mayoría de los bloqueos. ¿No podríamos decir entonces que un bloqueo en una persona, que otra persona tenga algo similar, tenga la misma raíz entonces? Correcto, eso es correcto. Sí. Mm, bueno, tomar nota, que esto se pone bueno. Mi querido Boris, cuéntame, ¿qué es esto? ¿Cómo ves tú desde tu experiencia y demás? Me atrevería yo a preguntarte, que quiero también que Albeiro ahora nos comente del tema, ¿cuál es el bloqueo más común que has visto en todo tu servicio profesional? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Un saludo para todos y bueno, mira, como decía Albeiro, cuando uno utiliza la hipnosis como herramienta es para entrar en el subconsciente y poder ver entre comillas o visualizar o sentir todos los bloqueos que tiene desde el tipo sentimental, emocional, mental, económico, etcétera, ¿no? Ya hemos hablado que la hipnosis es la que nos permite encontrarle el origen y la causa de todo aquello que desde una forma convencional o física no se ha podido, ¿no? Pero también es necesario aclarar que en este tema de los bloqueos económicos hay lo que se denomina mucho vende humo, ¿no? Y gente que a veces promete lo que no tiene, lo que no debe prometer, o a veces también resulta que se dan una serie de pactos entre entidades energéticas para poder darlo, ¿no? Entonces, eso hay que tener. Eso se da generalmente cuando la gente recurre a, digamos, personas tipo brujos, tipo chamanes, ¿no? Que son estas personas que en realidad, yo diría que la mayoría son charlatanes, pero los que sí lo son, habría que ver a cambio de qué dan esta situación de desbloquearte, entre comillas, económicamente, que es lo que estamos hablando. También hay que entender que existen autobloqueos también, ¿no? Entonces, Perdona, Boris, juega un poquito el papel este de que qué creo yo de mí o si no creo en mí quizás. ¿Puede ser este un sí, bloqueo importante? mira, tomando en cuenta que nosotros, pues, en realidad, los que hacemos y deshacemos las cosas somos nosotros con nuestra propia energía, ¿no? La cuestión es de que como la mayoría no lo saben, porque están dormidos, entonces no creen que es un tercero el que hace o deshace las cosas, cuando en realidad nosotros somos quienes construimos nuestro presente y nuestro futuro en base a nuestras acciones, en base a nuestra propia energía. Lo que yo me refiero a que hay gente que sabe mover energía, sabe aprovecharse la energía de otros, en primer lugar para salir de su economía, ¿no? Y después lo que le sobra, lo mete en un círculo vicioso a su paciente entre dame
y entre quitar y dar para tenerlo por siempre ahí, ¿no? Generalmente estas personas trabajan con entidades, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. A mí hay algunas personas que han venido y me dicen, mira, Boris, una vez me resultó hasta gracioso que me decían que quería que le desbloquee el código 400 y pico, que es de la fortuna y de la riqueza. Yo le decía, pero ¿de dónde escuchaste eso? Dice, no, es que yo escuché que hay una señora que cobra y mucho y desbloquea este algoritmo, ni siquiera en el subconsciente, en la mente, y de pronto ya empiezas a fluir económicamente. Yo le dije, bueno, Y le mucho están cuidado. desbloqueando el camino de la riqueza, pero a ella. Claro, entonces eso hay que tener cuidado. Yo le decía, mira, la cuestión es la siguiente. Cuando uno entra en una condición de vibración baja, todo cae, todo se derrumba. No solo lo económico, sino es que si tú estás, por ejemplo, con un decaimiento emocional, ¿cómo vas a trabajar? ¿Con qué entusiasmo vas a trabajar? ¿Cómo vas a generar riqueza si estás en una vibración totalmente débil, ¿no? Entonces yo siempre digo, mira, entramos a hipnosis, cambiamos la vibración, lo que llamamos subir la vibración para sacarle de la línea en el que está de pena, de soledad, etcétera. Y automáticamente, yo le digo, automáticamente todo va a cambiar, va a fluir, pero la fuerza depende de la que le dé la persona. Nosotros somos guías nada más, indicamos cómo, pero de ahí de la sesión en adelante empieza un trabajo que es duro. Algunos no lo resisten, pero quienes lo resisten empiezan a tener la recompensa porque ellos mismos están generando, están vibrando diferente y están generando luz para iluminar mejor su camino. Digámoslo así, cuando uno está metido en el hoyo, es difícil que vea hacia afuera, por decirlo Totalmente. en Claro. simple. Yo creo que a todos en algún momento de nuestra vida Sí, nos ha sucedido. y en eso, por ejemplo, te hablaba de autobloqueos. Hay autobloqueos que no tienen a veces nada que ver con agentes externos, sino es nuestro propio poder el que crea, por ejemplo, implantes que nos impiden el pensar, el estar al 100% en lucidez para generar ideas. Porque la riqueza no es que va a aparecer de la noche a la mañana al lado de tu almohada, va a aparecer ahí un fajo de billetes, no, para nada. El universo, la luz, o como le quieras llamar, lo que te da es ideas, lucidez, lo que te da es entusiasmo, lo que te dan herramientas para que tú construyas una riqueza, una fortuna. Si es que estás en esa línea, si es que quieres estar en esa línea. Tenemos que entender que el dinero es una energía y muy poderosa que no todo el mundo lo puede manejar, no todo el mundo lo puede controlar. Al contrario, muchos terminan siendo o teniendo una experiencia negativa, terminan corrompiéndose más más que yendo a la fase lo más espiritual posible, o sea, decir a la experiencia en positivo, que es lo que se trata y de lo que hablamos siempre, ¿no? Claro, claro, sin duda. Sergio, bienvenido. Es tu primera vez con nosotros. Gracias por haber sacado un ratito de tu agenda para estar acá con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo ves este tema desde tu parte de programación cuántica? Gracias por estar aquí de nueva cuenta. Sí, gracias por la invitación y bueno, las cosas se dieron de esta forma y bueno, pues así es como la estamos haciendo, ¿no? No lo teníamos planeado, pero bueno, es un gusto ya reunirnos aquí con ustedes y pues platicar de este tema, ¿no? De que en realidad a las personas les hace falta información que tenga verdaderamente bases. Como dice Boris, pues en realidad hay mucha gente que vende humo o que te promete cosas que en realidad no están ni siquiera alineadas con lo que corresponde. Yo mi punto de vista lo voy a dar desde yo como paciente, porque pues yo también para ser programador cuántico, pues primero empecé sanando yo. De hecho mi intención era sanar yo porque yo no sabía cuál era mi camino. Entonces empecé a sanar y al empezar a sanar pues empiezo a descubrir muchas cosas, y poner en práctica otras. Entonces es así como yo me he dado cuenta, por ejemplo, tu pregunta de los bloqueos, cómo son o de dónde vienen, pues en realidad son muchas razones las que influyen para que tú tengas algún bloqueo. Nada menos la vida que tienes hoy de niño, o la que tuviste, o tus hijos, la que tienen hoy en día, todas las creencias que están teniendo, pues están condicionando su vida para que tengan un resultado. Hay otros factores, como por ejemplo la mamá, que es básicamente el pilar de la riqueza, de la abundancia, entonces también tiene mucho que ver qué relación tienes con tu mamá, cómo intencionó tu mamá la llegada tuya aquí a la tierra. Fue un acto amoroso, fuiste deseado, esperaban otra persona. Entonces,
prácticamente pues empiezas a indagar toda esa información desde que tú naces. Entonces, en base a esa información es como va saliendo una vertiente. Tú analizas, por ejemplo, tu niñez, pero te das cuenta que eso tiene que ver con un pacto ancestral, pero lo descubriste, pero porque fuiste a la niñez. Pero ¿por qué fuiste a la niñez? Porque hoy en día a lo mejor no puedes tener dinero, no puedes tener pareja. Entonces, al estar en un tratamiento en donde te están analizando, te están ahora sí que sacando toda tu radiografía, es ahí donde está el mapa, en donde ahora hay que ir tal vez a una vida pasada, un pacto con entidades, o a lo mejor estás atrapado en alguna otra dimensión, hay hechicería, hay infinidad, ¿no? De factores. Lo primordial siempre es conocer nuestro instructivo, eso es lo que yo siempre recomiendo a las personas. ¿Cuál es tu instructivo? Pues empieza a investigar a fondo acerca de los chakras. Ese es tu instructivo. Eres un aparato en donde te dice cada chakra para qué sirve y cuando está bloqueado ya no fluyen todos los demás hacia arriba. Entonces, todo eso tú lo puedes manejar con tus pensamientos, con tus hábitos, con lo que estás viendo, escuchando, que estás cultivando en tu mente. Desafortunadamente en la sociedad, pues, no nos enseñan a conocernos. No me quiero meter mucho en el sistema educativo, pero pues la sociedad es lo único que conocemos pues, para poder generar una vida próspera, para prepararnos para la vida. Pero la verdad es de que cómo se vería, imagínate, cómo se vería una empresa en donde necesitas tú cargar material y esa empresa está hecha de animales. Por ejemplo, hay búfalos, hay chimpancés y hay peces. Entonces tú necesitas cargar toneladas, pues por lógica tú dices, bueno, ahí va el elefante, ¿no? Para que lo cargue. Pero tú pones al chimpancé. Entonces tú dirías, esa empresa está mal dirigida, como que el chimpancé carga toneladas y al elefante lo ponen a escalar. Bueno, el sistema educativo así es. O sea, tienes artistas estudiando matemáticas. Tienes, no sé, digamos, por ejemplo, las personas que son muy intuitivas, que son psíquicas, que tienen esa capacidad de manejar la energía, que en realidad son alquímicos, ya por conocimiento innato, y los tienes estudiando, abogado, ingeniero, ¿no? Entonces, en mi caso, bueno, yo soy electromecánico, estuve 7 años en zona industrial y haz de cuenta que yo era así como la empresa que te digo, ¿no? O sea, yo salgo de la educación de la universidad, pero me preparan para un camino que no es el mío. Entonces, el instructivo que tú debes de empezar a leer, pues son los chakras, ¿no? Que es lo principal que compone tu cuerpo energético. Eso se tiene mucho que ver con tu psicología, con tus emociones, con tu perspectiva. Entonces, es ahí donde debemos de empezar y asimismo tú, por ti mismo, sin que nadie te diga, vas a saber cuál es el bloqueo, porque cada chakra te está diciendo conceptos que abarca, porque tiene una función, cada uno de ellos es como un núcleo, es como un circuito integrado. Entonces, tú al leer qué función tiene cada circuito integrado, entonces tú dices, mira, yo tengo miedo a salir y yo tengo miedo a explorar. Entonces ahí dice, mira, en este chakra se encuentra tal cosa. Entonces ahí mismo tú empiezas a darte cuenta. Y así se acaban los vendehumo, los charlatanes, pero porque tú estás investigando, algo que se supone que el sistema académico te debe de dar. Pero bueno, en fin, cuando tú empiezas a mover ahí, a programar ahí o a aprender cosas nuevas, entrar al subconsciente, es cuando verdaderamente empiezas a tener un cambio en tu vida, empieza todo a sincronizarse y se abren las puertas. Entonces, pues el problema real es de que nunca nadie nos dice cómo comenzar, cuál es el instructivo y pues en realidad es que es algo muy sencillo. Entonces, pues bueno, para concluir, ¿qué es para mí un bloqueo energético? Pues es prácticamente la tarea que tú tienes para arreglarlo en ti y de esta forma tú cumples tu misión que escogiste, ¿no? Porque por algo escogiste llegar aquí desvalido, entre comillas, pero en realidad es porque, por ejemplo, si yo me metí a estudiar mecánica es porque yo quiero aprender mecánica, sé que me hace falta aprender mecánica y que la mecánica me va a dar la prosperidad. Entonces estudio mecánica. Aplicado a lo espiritual, tú antes de venir dices, yo tengo tal y tal y tales dones, talentos, virtudes, tengo tal misión, entonces para poderla llevar a cabo necesito a estas personas, necesito pasar por el aprendizaje no sé, de quedarme solo, sin pareja, para superar eso, ser más fuerte y poder ejecutar mis poderes.
Entonces, ese es el verdadero enfoque que debemos de tener acerca de los bloqueos y no estarlos padeciendo, sino más bien buscar una solución sencilla que tú mismo puedas encontrar pues, a través de un instructivo que son los chakras. Es lo que yo les puedo recomendar para ir empezando. Obviamente hay más información, otros me podrían decir eso no, hay algo antes, pero bueno, todo nos sirve, ¿no? Digo, yo creo que no todos estamos hechos para todas las personas. Resonamos con cierto grupo y bueno, yo aconsejo eso para empezar. Ese es mi punto de vista. Digámoslo así, revisen su cajita de fusibles. Tal vez hay un par ahí que no están funcionando y ahí es donde empezamos a trabajar con los chakras a Ajá. ver cómo va el tema. Muy interesante tu punto de vista con respecto a esto, porque normalmente eh, entre las cosas que nos hemos venido dando cuenta a lo largo de la historia, muchas cosas se cambiaron y se quitaron, como he hablado con algunos otros panelistas también, desde el tiempo del Concilio de Nicea, que quitaron una serie de información y por supuesto, tras de que le llegaba a pocos y ahora le llega menos, pues obviamente, siglo cuarto, imagínense ustedes, si le llega menos, vamos a tener las situaciones y la verdad es que no vamos a saber qué hacer con ellas, así que menuda cosa. Albeiro, ¿por qué cosa te buscan más? ¿Cuál es el bloqueo más común por el que te llegan a buscar? Y me gustaría también saber algo más. ¿Entiende la persona que es un bloqueo o tú tienes que explicarle qué es un bloqueo? Bueno, la mayor consulta pues, que me llega para hacer la respectiva regresión son bloqueos de tipo sentimental, emocional. Que el amor, que no hay pareja que pueda permanecer conmigo, que la relación va bien y de repente hay un cambio en esa persona. ¿Ves? Es la mayor consulta. En segundo lugar, están los bloqueos económicos. Los bloqueos económicos de que eh, nada me alcanza, la situación es complicada. Entonces hay muchos factores, como decía aquí el colega, que influyen en que una situación se presente de X o Y maneras, ¿ok? Entonces, cuando se trata de problemas amorosos, tenemos que entrar, porque eso es lo que nos permite una regresión, entrar al subconsciente de la persona e indagar, ¿ya? Porque hay muchas situaciones de su vida que van a repercutir en esa, digamos, en esa experiencia de soledad, ¿ok? Entonces, lo que se hace es un trabajo interno, se cambia la programación, ¿ya? Y en cuanto a los bloqueos, o también puede ser que hay un trabajo esotérico, como decía Boris, una entidad esté afectando y por eso las parejas no prosperan, no le permanecen, ¿ves? Porque eso sí tienen los brujos que hacen trabajo de separación, trabajo de que la persona viva solo y son energías que si la persona les da cabida, pues lo afecta. De una u otra manera, afectan y tienen un resultado. ¿Ok? Pero mira, lo importante es empoderar a la gente, lo decía ya el colega. El conocimiento es primordial. Mira, en los cursos que yo dicto mensuales, yo mensualmente estoy dictando un curso, lo que busco es enseñarle a la gente a pescar, no darle el pescado, que se empoderen, que sepan que el poder es interno, que está en ellos, y que empiecen a hacer desde su parte interna ese trabajo que nadie lo va a hacer por ti. Y te voy a dar un ejemplo. Mira, había un vendedor, llegó en cierta ocasión donde mi hermana y le dijo, mira, a mí me va mal, todos los compañeros venden y yo no logro vender nada. Yo sé que la cosa está mala, pero ellos venden aún así y yo no puedo vender. Y mira lo que hizo mi hermana, yo nada más analizando la situación, le dijo, oye, yo te tengo la cura para eso. Resulta que hay unos perfumes, hay prendas que traen una bolsita. Esa bolsita, como creo que el objetivo de eso es evitar que coja mal olor. Le digo, te tengo esta aseguranza. Mira esto, te tengo esta aseguranza. Usted cárguele en la mañana apenas salga a trabajar, te vale tanto. Mira esto, le dio hasta un valor, te vale tanto, ¿ya? Y en la tarde me dices cómo te fue.
El señor logró vender ese día todo, ¿ves? Pero no fue la bolsita que hizo el milagro. Él cambió su energía, ya necesitaba digamos, algo extra, ya, porque así somos las personas, o sea, desconocemos el poder que tenemos, que nosotros mismos tenemos la capacidad inclusive de sanarnos, ya, pero siempre estamos recurriendo, empoderando a este, ¿no? Que este es el que sirve, este es el que me va a guiar, o sea, no, el trabajo es interno, el trabajo es interno. Entonces, yo me metí a reír porque yo dije, oye, está explotando al muchacho, pero, ¿sabes qué? Lo que hiciste fue cambiar el patrón mental que él tenía, ya, y al sentirse con esa bolsita que ella le dijo, con esto vas a vender todo, y logró venderlo, y mira cómo la gente, ellos mismos se bloquean. Entonces, no es que la bolsita esté haciendo, no, no, es la mente es tan poderosa que tú tienes el poder de sanarte o de enfermarte, ¿ves? La mente es súper poderosa. Entonces, partiendo de ahí, de algo tan simple como eso, de las ventas, ¿ves? Hay que hacer un trabajo interno, ¿ya? Y las Si personas para eso decimos, necesitan conocimiento. si decimos, mi querido Albeiro, que ya nosotros venimos equipados, y yo lo digo, si ustedes supieran los ojos que me hacen, pero bueno, es parte, definitivamente es parte del aprendizaje, porque Claro, bien lo decía Sergio, o sea, tiene que ver con el que nosotros nos sintonicemos. Por eso le digo a la gente que claro, trate de meditar y trate de venir a sí misma. Igual se me quedan viendo raro, pero no importa. De escucharlo la undécima vez, seguro van a decir, ah, que conecte conmigo mismo. Sí, que usted claro. tiene que conectar con usted primero y luego usted Sí, sabrá con qué o con quién conecta, pero conecte con usted primero. Que correcto. te han hecho ojos también, Albeiro, dime que Sí, sí. sí, sí, sí. Porque es que, mira, el sistema, lo que decía aquí el compañero, vende, hay muchas personas encargadas de vender cursos y te dan una serie de, digamos, de expectativas, ¿ves? Pero están cometiendo un error porque lo primero que hay que hacer es el trabajo interno. Tú tienes que empezar, es por ti. ¿Cómo vas a pretender sanar a otros si tú no das para sanarte tú? ¿Ves? Por ejemplo. O sea, yo le digo a los alumnos, apliquen el sentido común. A mí alguien no me viene a decir, no, mira, con esto vas a ser rico y esa persona yo la veo que no tiene ni un vehículo ni nada, o sea, no le veo la riqueza por ninguna, o sea, apliquen el sentido común, ¿me entiendes? Entonces, como decía un amigo, yo no creo en ortodoncista que tenga los dientes encaramados. Pues sí, sí me entiendes. Entonces, apliquen el sentido común. Existen fuerzas, existen muchos factores, ¿ya? Pero tenemos que empezar a hacer el trabajo interno, ya sea conocimiento de los chakras, como decía aquel colega, de las glándulas interdimensionales, pero el trabajo es interno y es personal. Nadie lo va a hacer por ti, nadie va a hacer por ti, ¿ya? Conéctate con la naturaleza. Mira, nosotros estamos tan programados a aislarnos que tú te quitas el calzado y enseguida viene una sandalia, pero nunca colocas la planta de los pies en el suelo. Y ahí, aunque tú no lo creas, te estás descargando de tanta negatividad, de tanta carga, sobre todo las personas que trabajan frente a un computador todo el día. Y eso repercute después en un estrés que le duele los hombros, que, o sea, una serie de patologías que prácticamente son ellos los propios causantes. ¿Ves? Entonces yo le decía, ve, quítate el calzado y coloca la planta de los pies en la tierra, siente esa energía, conéctate con la naturaleza. Pero todo mundo no está preparado, todo mundo no mira esto como una alternativa. Ya, ahora, mira, hay un patrón y es el siguiente. Si alguien te dice a ti, no, mira, ahí hay un señor que cobra $5,000, ya, enseguida lo que le viene a la persona es, esa persona sabe demasiado. Pero si te dicen allá allá en esta ciudad hay un muchacho que te cobra lo que tú le quieras dar o no te cobra mucho, el subconsciente enseguida esa persona dice, no, eso no sabe nada. ¿Ves?
porque estamos programados a evaluar el conocimiento y la información de la parte económica. ¿Ves? Y entonces no, el ser que cobra $5,000, ese tipo de un maestro, ya está que se fusiona con la luz, ya. Y no sabe que el tipo lo que ha hecho es un estudio de cómo se maneja la parte financiera y aquella persona que te puede dar el mismo trabajo gratis tiene más conocimiento, tiene más humildad, más subida, tiene más conexión con la luz. ¿Ves? Digámoslo así, quizás fluye más. No hablemos de que tenga más poder ni cosa por eso. Sí, Simplemente claro, fluye más. Y a lo mejor, y hasta fluye de mejor manera. correcto. Sí, así Y es. Boris, quisiera hacerte una pregunta. En algún momento, porque me imagino que en el caso de ustedes tres, llega gente que tal vez no sabe cuál es el problema, pero como no sabe cuál es la raíz o no sabe por dónde va, a lo mejor, y tú tienes que sentarte y explicarle que lo que tiene no es un bloqueo, sino que es otra cosa. ¿Qué otra cosa podría ser aquello que no es un bloqueo? Mira, cuando una persona ha venido y me ha dicho, por ejemplo, que ha sido, por ejemplo, un ejecutivo y que de pronto no tiene una explicación por ese debacle, digamos, económico en el que está, generalmente a veces ellos piensan que alguien les hizo un trabajo esotérico de brujería, generalmente es lo que lo atribuye, o que alguien por envidia le está haciendo alguna cosa, inclusive puede ser algún miembro de la familia, algún socio, inclusive de la empresa, etcétera. Pero bueno, mira, yo lo que te quiero decir que quien bloquea, en primer lugar, nosotros mismos permitimos, porque nosotros tenemos que abrir la puerta para que todo no se afecte, ¿no? Entonces, ya sea que sea una brujería o cualquier cosa que te den, en primer lugar, lo que se necesita para que esa energía entre y te afecte, necesita que tú le abras la puerta y eso se hace voluntariamente. En hipnosis, por ejemplo, eh, hay una serie de pactos que se hacen inclusive desde antes del nacimiento, o sea, son en vidas, lo que se llama vidas pasadas. Y esto no tiene nada que ver, y lo aclaro, y es mi opinión también muy personal, no tiene nada que ver con karma, porque el karma no existe. El karma es otra programación, es una programación de la nueva era o New Age para vender muchos libros y para vender muchos cuentos. No existe karma, existen pactos y esos pactos son voluntarios o involuntarios, conscientes o inconscientes que se dan. Nosotros se hacen, se hacen pactos de esta vida para otra vida, ¿no? Y eso implica a veces a generaciones, a generaciones, a tus hijos, etcétera. Entonces, esos son pactos del alma, porque nosotros también, el espíritu que somos nosotros no tiene nada que ver vuelta con esas cosas. Yo diría que el aspecto económico es una lección, es un aprendizaje para el espíritu, pero que solo se lo obtiene en planetas como este, ¿no? Donde venimos a aprender política, venimos a aprender riqueza, pero también tenemos que aprender pobreza, enfermedad, etcétera. Entonces, para el espíritu es un aprendizaje, no es una prioridad el tener dinero, no, ¿sí? El espíritu, como no tiene tiempo ni espacio, lo único que hace es incrementar su conciencia y aumentar su sabiduría para expandir su campo vibratorio. Estas cosas más se dan a nivel de este planeta y lo que tiene que ver con nuestros cuerpos más densos, que tiene que ver con nuestro cuerpo mental, con nuestro cuerpo emocional, que son los que alimentan el ego del cuerpo, ¿no? Entonces a veces se hace pactos, ¿no? Con entidades y estas entidades, por ejemplo, se les ofrece energía, como digo, la tuya y hasta de tus generaciones o de tus compañeros de viaje o los del linaje de sangre, para que ellos te dan energía o poder de alguna u otra forma para que tú obtengas dinero en especial, pero siempre es a cambio de algo. Yo diría que la moneda en el multiverso es la energía. Eso es lo que sí realmente es como hay hasta un mercado negro, inclusive donde algunas razas o entidades acumulan, la intercambian y la reparten, porque con esa energía que es la moneda del multiverso, ellos pueden co-crear más cosas y ellos pueden subsistir en primer lugar y lo otro, pues, obtener todo el poder para poder aquí aumentar todo un circo y un manejo en este sistema, ¿no? Porque ellos manejan a nivel político, a nivel económico, etcétera. Entonces, estábamos hablando ya son programaciones.
Entendemos que desde niños nos empiezan a programar con pobreza y con riqueza. A diario nos invaden que, por ejemplo, el éxito en la vida es una cuenta bancaria con muchos ceros, ¿no? Que tener muchas mujeres alrededor, que si tienes dinero tienes muchas mujeres, que las mujeres tienen mucho, etcétera, tienes muchos bienes, yates, etcétera. O sea, acumulas cosas materiales, pero ya sabemos todos que el rato de la hora, cuando dejemos este contenedor, este cuerpo, todo eso se queda aquí. Y lo que nosotros nos llevamos es un aprendizaje. Y lo que a veces sucede es que el alma, cuando ya está en ese estado de contemplación de lo que hizo, se va a dar cuenta y dice, o sea, que desperdiciado toda una vida haciendo dinero, cuando debe haber hecho otro, aprovechar esa vida para tener otro tipo más de aprendizajes y de lecciones. Entonces, como decía, yo, el dinero es una energía que venimos a aprender todos de la energía, pero tenemos que también entender que venimos bajo la ley de polaridad, también tenemos que aprender pobreza y riqueza también para poder valorar lo uno y lo otro. Eso puede ser durante la misma vida o línea de tiempo, o aprendes una cosa en una línea de tiempo y otra cosa en otra línea de tiempo. Lo importante es, yo me pregunto, para quienes queremos elevar nuestra conciencia y queremos un despertar espiritual, ¿el dinero es necesario? ¿El dinero nos va a ayudar a alcanzar ese objetivo de luz? Yo he visto que muchos, inclusive terapeutas, han empezado con mucha luz, pero hoy por hoy están cegados bajo su propio bloqueo, su propio velo de la codicia. Tienen mucho dinero, cobran muy caro, tienen mucha información, pero hay que ver atrás de ellos quién está, porque ya definitivamente el ego no es luz, el ego es otra cosa. Entonces yo siempre veo como una forma de advertir que todos podemos llegar a corromper nuestra luz si es que no tomamos control y equilibrio más que todo, porque se trata de equilibrarse. Aquí se trata de tampoco ser ni muy iluminado ni muy oscuro, se trata de estar en un completo balance, eso venimos a hacer. Hay mucho gurú, yo estaba viendo un documental, por ejemplo, que habla de todos los gurús y las cantidades de millones de dólares que han generado en base a armar una secta. Pero realmente yo digo, el, el resultado de todas esas sectas es que se corrompen demasiado y empiezan con luz, pero terminan al servicio de la oscuridad y eso hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la línea entre la una cosa y la otra es muy delgadita, porque he visto personas que uno pensaría, de diferentes campos, en diferentes áreas, empezaron lo que uno podría llamar, o lo que aparentemente era estar bien, y cuando empezaron a hacer dinero se les olvidó hasta cómo se llamaban. Eso es un Claro, problema muy se serio. olvidan, y se La olvidan de toda razón. claro. Sobre todo, por ejemplo, bueno, la humildad. Creo que Albero hablaba de humildad. Sin embargo, claro que hay gente que lo puede manejar bien y que utiliza su inteligencia, porque ya digo, la parte de la luz, o sea, cuando tú no le vas a pedir dinero a la luz y no te lo va a dar, te va a generar los medios para que tú seas lúcido y dentro de esa lucidez tú encuentres la manera de atraer lo que vibras, porque ahí viene también lo que se llama la ley de atracción. La ley de la atracción a veces como que a veces como se convierte en un cliché porque todo el mundo habla de ello, pero la verdad es que si entendemos que somos energía, entonces sintonizamos en lo que vibramos y atraemos lo que vibramos. Pero cuenta, ahí hay un problema de que también hoy por hoy sabemos que en donde está tu pensamiento va dirigida tu energía. Entonces, para tú hacer mucho dinero significa que tienes que dirigir toda tu energía a ese objetivo, pero descuidas vuelta al resto, descuidas a la familia, descuidas el sector de tus amistades, etcétera. Siempre que dense cuenta siempre una persona que genera dinero está tan concentrada en hacer dinero que vuelta a veces ni siquiera tiene tiempo de pasar un fin de semana con su familia, pasa más con sus socios metido en su empresa que entendiendo qué es las necesidades de sus hijos, etcétera. Y después lo que les reclaman es eso. Eh, Hay mucha gente que porque tiene mucho dinero pero no tiene tiempo. Yo te digo, a veces yo conozco gente que tiene muchos relojes de oro y muy caros. Y yo les digo, tú tienes muchos relojes, pero no tienes tiempo. Has Y dices, comprado la maquinita, pero no has pero no logrado tienes comprar tiempo. el Claro. tiempo.
Y Sí. tengo amigos que tienen mucho dinero y ellos me dicen, mira, yo lamento el no poder ver a mi hijo, porque cuando yo me levanto en la mañana, porque alguna persona que genera dinero se levanta temprano, te levanta muy temprano y viene muy tarde a casa. Generar dinero significa eh, vivir para trabajar, no trabajar para vivir. Entonces, yo tengo amigos que me dicen, mira, yo a mi hijo lo veo dormido, porque salgo a las 4 de la mañana y cuando vuelvo, lo vuelvo a ver dormido porque ya son las 11 12 de la noche. O sea, y pasan los años y se dan cuenta que darían todo su dinero para recuperar el tiempo y poder verlo crecer o crecer junto a sus hijos. La moneda que O, se o- paga por alcanzar esa meta es mucho más exactamente. cara, ¿no? Y recuperar, por ejemplo, a veces a su pareja, porque la pareja te da un punto que le puedes dar joyas, le puedes dar todo, pero siempre te va a reclamar porque es muy importante tú como persona, como espíritu, estar al lado. Entonces, como te digo, mira, ¿y quién se alimenta de toda esta angustia, de todas estas cosas, de toda la preocupación? Porque hay que entender que también el que genera dinero enfoca su pensamiento y su pensamiento también está en el futuro. Está en el futuro, está en la próxima transacción, está en el día de mañana, en lo que va a ser. Entonces, no está en el presente, que es donde de verdad debemos estar, es donde el espíritu mora. Entonces está generando esta energía para el futuro. Entonces, ¿quién se alimenta de toda esa preocupación, de todas estas cosas? Siempre nosotros en hipnosis, pues, estoy más que seguro que vamos a encontrar mínimo un controlador o una entidad que se alimenta de él. Claro, es que definitivamente, y creo que vamos a estar de acuerdo todos, la palabra equilibrio es fácil de decir, pero se requieren de muchos procesos para poder llegar a tenerlo, no a decir que lo tengo. Me acuerdo de una persona que hablaba en algún momento, un señor mayor ya falleció, y decía que él nunca había tenido ninguna obsesión, ni nunca se había deprimido, no sabía lo que era estar mal. Y yo que le conocía, yo decía, es que uno se va de aquí sin conocerse. La manera como esta persona Sí. trabajaba y ver a su familia y todo el tema, él fue obsesivo permanente, pero no lo sabemos. Entonces, por eso les pregunto precisamente si las personas que llegan donde ustedes saben qué es lo que tienen. Básicamente esa era mi pregunta, porque normalmente no sabemos. Este señor me estaba en una reunión que se hizo, estaba relatando eso y algunos que le conocemos y le conocimos por muchos años, era una excelente persona, decíamos, no sabe lo que es una obsesión. ¡Wow! Se levantaba a primera hora en la mañana, lo que acabas de decir, se acostaba tardísimo y sí, fue un hombre muy próspero, pero le costó su pareja, le costó su familia, le costó su salud, le costó su vida, porque moneda cara, como digo, entregó todo eso por tener el éxito que tuvo. Y él no sabía que era obsesivo. Y yo en algunos momentos que llegaba a su oficina y lo veía que te atendía así como rápido porque tenía que pasar a lo siguiente. Eso es obsesión, señoras, señores, eso es obsesión. Y no es fácil estar equilibrado, pero tenemos que intentarlo, tenemos que ir ejercitando ese músculo, caramba, hasta que, hasta que llegue a estar fuerte. Insisto, fácil definitivamente no es. Boris, dime. Y entender que cada quien está en su proceso, digamos, Claro, ¿no? Y claro, que claro. para quienes están generando dinero están aprendiendo de esa energía. Como te digo, por ejemplo, cuando alguien quiere vuelta cultivar o aumentar su riqueza, no económica, sino su riqueza espiritual, digamos, entendemos que el presente y el equilibrio es la clave. El ser muy humano también, ¿no? Eh, porque aquí tampoco venimos a ser gurús, ni iluminados, ni nada, sino en una línea entender y poder equilibrar y balancear lo que estamos hablando. Porque la mayoría de las personas que ahorita están aprendiendo o están en el proceso del dinero, ellos siempre te dicen, lo que pasa es que yo trabajo por mi juventud para mi retiro, para cuando esté viejo. Están ya en el futuro, todo genera en el futuro. Y cuando llegan de viejos, y mira, por ejemplo, yo te voy a contar, mi madre vive en un pueblito que aquí, que es su pueblo natal, pero que siempre se caracterizó porque hay muchos ancianos, muchos viejitos a nivel mundial, se llama Vilcabamba. A nivel internacional, muchos vinieron a hacer aquí eh, eh, estudios porque eran viejitos que superaban los 100 años, 100 hasta 120 años de edad. Y ellos, los viejitos, una de las claves, aparte del agua, del buen vivir, era de que ellos tenían que mantenerse activos siempre, porque no tenían ellos una cuenta bancaria,
no tenían quien les venga a dar de comer, sino ellos tenían que valerse por sí mismos. Eso les daba actividad y eso les hacía que no estén sentados en un sofá, sino siempre estén en una actividad porque tienen que vivir el presente, porque Que comen no se diario. retiraran, Exactamente. que no Entonces, vegetaran, digamos. claro, ellos vivían su presente, su día a día, y de eso dependía que ellos subsistan, ¿no? Pero empezaron a venir muchos ancianos millonarios de otras partes a querer a tener esa longevidad. Venían con mucho dinero, pero no tenían la salud porque la desperdiciaron todo cuando eran jóvenes y ya a la vejez ya no les queda energía, el cuerpo vital ya está vaciado. Entonces, esa es la situación. Todo tiene un precio, pero todo es experiencia y, y, y también todo tiene que ver, y dejo esta palabra, decretos, decretos. El decreto es muy importante. Hay quienes decretan riqueza, hay quienes decretan pobreza, hay quienes decretan enfermedad y lo decretan desde antes o aquí mismo y eso les da un resultado de experiencia. Por ejemplo, para darles a mis compañeros que continúan hablando. Yo siempre lo pongo ejemplo al Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán en su biografía, cuando él era niño y la veía a su madre que lavaba ropa para otros, él de niño, él dijo, a ver, yo, madre o mamá, algo así, yo voy a tener mucho dinero y tú ya no vas a lavarle un trapo a nadie, no quiero que laves la ropa de nadie. Ese niño decretó en ese momento, decretó. Ahora, su palabra le dio una vuelta al universo. Supongo que como está ahora, quien tomó ese decreto y quien le hizo ese deseo no fue nadie positivo, porque ya sabemos cómo está. Pero el hecho es que su decreto lo hizo hacer una persona muy poderosa y en cuanto a riqueza, pues tuvo demasiado. Ni para qué. Pero el poder del decreto, imagínate si ese poder vuelta lo hubiera hecho para lo positivo, para hacer el bien a los demás. Hubiera otra historia, ¿no? Claro. Y qué bien la energía, y yo lo digo de esta manera, la energía la empleamos para lo positivo o para lo negativo y se requiere la misma energía, no es que la energía es diferente, pero cuando estamos conscientes de lo que estamos haciendo, vamos a saber, al menos en la cábala se dice así, hacerlo vía derecha y no vía izquierda. Y Sergio, antes de que te me vayas, cuando en el caso vamos a pensar que se suscitó algo y bueno, en este caso sí hubo una brujería. Y en este caso, el filtro de la persona que podría haber rechazado aquello, pues no lo utilizó. Vamos a pensarlo de esta manera. ¿Qué aporte nos das? ¿Qué se puede hacer en ese caso para que a la persona que a través de esa energía negativa que se le echó encima no supo cómo quitársela, digámoslo así, se le quedó en ella o en él? ¿Qué puede hacer? Sí, mira, te voy a explicar normalmente lo que las personas hacen. Cuando se dan cuenta, digo, lo voy a decir para que vean las diferencias y lo que es en realidad. Entonces, normalmente cuando las personas, es cierto que tienen una interferencia de esta forma, un ataque que los está limitando de cierta forma para que no desarrollen algo en su vida, lo normal es acudir a la creencia, médica o de contratar a algún prestador de servicios. ¿A qué me refiero? Cuando tú te enfermas, el médico te da una pastilla y amaneciste mejor, o a los 3 días ya quedó. Las personas se acostumbraron a que los problemas espirituales, por ejemplo, el ataque de una hechicería, brujería o maldición, te afecta y piensas que te van a atender y a los 2 días vas a estar bien, a las tres días, no sé, según el daño también, ¿no? Y efectivamente la persona va con quien hace ese trabajo, te dice, cómprate tal cosa. Yo pasé por eso estoy explicando todo eso en mi despertar, pues yo conocí al brujo, al hechicero, al psicólogo, al programador neurolingüístico, hipnoterapeuta, o sea, en mi escala, bueno, yo conocí todo esto. Entonces, llegas y la persona, bueno, pues te hace ahí lo que se supone que te alivia, pero al poco tiempo vuelves a estar mal o peor, o como que estuviste más o menos, pero no del todo. O bien vas con una persona que es buena en eso, sales de ahí, ya te sientes mejor, porque así es hasta en una terapia, ¿no? En una de hipnosis, regresión, terminando la sesión te sientes bien, porque liberaste algo.
pero luego te vuelven a poner, te vuelven a atacar. Y luego vas, te lo quitan y luego te lo vuelven a poner. O sea, es que eso no debe de ser así. Ahora voy a explicar este, qué puede hacer la persona. Bueno, ahí lo que se tiene que hacer es, si tú tienes, es un ejemplo que voy a poner, si tú tienes exceso de moscas y zancudos en tu casa, puedes contratar al mejor que los va a eliminar, pero mientras no cierres la puerta ni la ventana o no le pongas mosquitero, pues de nada te sirvió haber contratado al mejor porque se te van a volver a meter y ahí viene otra vez a darte el servicio. Y se te vuelven, entonces eso no es así. Y esos son los trabajos que te hacen. Yo a todos los que fui, así son, o sea, yo ya sé cómo trabajan. Cuando yo empiezo a estudiar todo esto de hipnosis, psicología, programación neurolingüística, vidas pasadas, bueno, para sanar yo nunca lo hice con la intención de hacer negocio, mi intención era salir yo y bueno, para salir yo tenía que practicar con personas, entonces empecé a practicar y entonces me empiezo a dar cuenta cómo la gente reacciona, regresa, pero es como estarle haciendo ajustes. Entonces, ¿a qué voy con esto? Lo que se debe de hacer es en una terapia de regresión, hipnosis o programación cuántica, tienes que buscar esa puerta abierta. ¿Y cuál es la puerta abierta? Una herida, un resentimiento, un apego. Mientras tú tengas eso ahí, la hechicería va a seguir entrando. Te la quitan, sí, pero tú sigues teniendo la puerta abierta. Entonces lo que se hace es sanar en la persona ese apego, que puede ser hacia una persona sexual, hacia el trabajo, hacia una mascota, hacia un deporte. Otros puede ser que tienen una herida de la niñez, no sé, a lo mejor fueron abusados. Entonces eso les quitó tanta energía que ahora su campo electromagnético no puede protegerse porque se bloqueó energéticamente. Entonces este ataque energético, pues obviamente entra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Fortalecer ese campo. O sea, de nada te sirve sacar las moscas y ya me voy y te cobré. No. La persona necesita soluciones. Entonces, tienes que ir a esa raíz y cuando tú cierras esa herida, entonces tu campo electromagnético se hace fuerte. Entonces, ahora el ataque, por más que te lo hagan, ya no va a llegar. Entonces, esa es la única manera en la que tú puedes ser totalmente inmune a ese tipo de ataques, pero siempre y cuando busques cuál es la herida, o a lo mejor es un apego, o a lo mejor es un resentimiento, a lo mejor es un rechazo, un arrepentimiento. Hay infinidad de cosas que traes de otras vidas y por eso ahora te atacó una hechicería. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer las personas? Pues principalmente tener paciencia, porque si tú quieres estar blindado, no lo vas a lograr en una sesión, dos, tres, cuatro. Y yo en lo personal tengo 10 años en sesión y digo, todavía lo sigo teniendo. Bueno, no es que no salga, sino que, bueno, mi propósito es siempre avanzar. A mí me han hecho ataques de hechicería, brujería, maldiciones, sectas completas de personas que obviamente pues no les gusta lo que tú estás haciendo porque pues estás en contra de ellos. Entonces, cuando tú trabajas para la luz, pues obviamente también tienes enemigos. Entonces, a mí me han hecho, de verdad que sí me han hecho cosas muy fuertes en donde pues he tardado a veces hasta un año en salir en eso, pero estar terapia tras terapia, ¿no? Buscando en tu inconsciente, porque muchas veces tú sanas algo, por ejemplo identificas que la herida de la persona, vamos a hacerlo real para que vean la secuencia. Por ejemplo, la persona llega con un trabajo de hechicería, está bloqueado en la pareja. Bueno, entonces ahí lo que se hace es encontrar cuál es el apego que tiene que ver con, que te abre la puerta. Digamos, tiene, no sé, no tuvo la imagen de su padre en la niñez, entonces ahora la persona pues, no sabe cómo defenderse, no sabe ni siquiera cómo pronunciar palabras con firmeza, tomar decisiones. Entonces esa falta de carácter es energía, entonces pues llega algo, te pega y se te instala. Entonces ahí pues hay que sanar la ausencia del padre. Y en la ausencia del padre pues ya sabes que vienen muchos conceptos, sobre todo por ejemplo, si tú eres hombre y no tuviste la imagen de un padre, pues te va a faltar ese carácter pues, que te distingue como macho alfa, ¿no? Vamos a llamarle, que no te doblan, que no dices que sí a todo, que eres fiel a tu misión, a tu propósito, que tienes esa valentía, que tienes la perseverancia pues obviamente esa es energía masculina, ¿no? Fortaleza. Entonces hay que estar recuperando toda esa energía que obviamente sí se puede, recuperar esas emociones, sentimientos, crear todo un estado de ser para que la persona ahora sí dé ese salto
Y ahora por más hechicería o secta o brujos que contraten así sea en la selva, porque pues, lo hacen en la sierra, ¿no? Esas reuniones satánicas, bueno, hacen infinidad de cosas, intencionan tu nombre con una foto, con una ropa tuya, y tú estás dentro de ese ritual. Entonces, imagínate, o sea, tienes que sanar para que eso no te haga cosquillas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona? Pues principalmente acercarse a alguien que le va a dar un tratamiento efectivo. La persona va a estar sintiendo la mejoría cada vez que está en la sesión, y eso también va a reflejar resultados, no nada más ya se me fue mi bloqueo, no, vas a tener resultados en nivel de pareja, a nivel económico, de trabajo, tu personalidad, tu belleza, muchas cosas, porque tú cuando cierras la ventana, no nada más dejaste, ya nada más se quedaron afuera los zancudos y las moscas, también se quedaron las cucarachas, se quedaron afuera, o sea, más cosas. Entonces tú contratabas a la persona para que te sacara las moscas y los zancudos, nada más. Mientras que la puerta dejaba entrar las cucarachas, las arañas, pero no las veías. Entonces tú cuando vas con un brujo, un hechicero, nada más te hace rápido y ya cuando te dejó el demonio, el alma perdida pegada a ti, un obsesor kármico, un larvas, ¿no? Pero con una terapia, sanando, tú, tu ser se fortalece y empieza a sacar todo eso en automático y tú no te diste cuenta. Por eso vas a tener mejoría en muchos aspectos de tu vida, no nada más vas a tener el beneficio con el trabajo de hechicería. Esa es la diferencia entre hacerlo con un terapeuta bien preparado, que obviamente es un tratamiento, pero vas a tener muchos beneficios. Es como todo un abanico que se te abre. Y pues con el que vive en el cerro o en la sierra, que trabaja con los santos, pues bueno, bueno, mi experiencia es de que te sentías bien, pero después estás peor, vuelves a regresar, vas con otro, y después me entero de que cuando tú entras y te dicen, a ver, te voy a limpiar la planta de los pies, porque a mí me lo llegaron a decir, no te están limpiando nada, te están anclando a entidades, eso yo lo supe cuando estuve yo también sacándome cosas, me daba cuenta que estaba anclado a la bruja que supuestamente me había ayudado, a otras cosas, ¿no? Entonces la verdad es muy, muy Te importante que las terminaste volviendo como personas, la billetera de la bruja, porque la idea era que volvieras. ajá, te crean dependencias, te crean pactos, te dicen, párate aquí, te hacen un círculo, a mí me lo hicieron, te hacen un círculo de fuego con alcohol, te ponen en medio, o sea, te hacen hacer todo un ritual, ¿no? Entonces te están pactando con algo, o sea, imagínate, o sea, tú quieres salir rápido y todo lo que te hacen, o sea, te dejaron peor, ¿no? Te engañaron. Acuérdense que en el mundo espiritual es igual que aquí en la tierra. ¿Cuántas veces tú compras unos tenis y son clon? Y tú sabías de marcas y te la están disfrazando como lo mejor o como lo que verdaderamente te sirve. En lo espiritual es igual, te sientes bien, pero nada más es para que tú te quedes con esa sensación de querer regresar, pero no es cierto. Acuérdense, los beneficios nunca van a ser rápido. Es lo que queremos. O sea, yo también tengo esa necesidad, esa ansiedad ya es normal tener en la psicología la recompensa inmediata, pero hay que vencerla, es una de las apegos que hay que vencer. Entonces, si lo aplicas en una terapia, en un tratamiento, en una carrera, en un trabajo, obviamente todo va a ser más sustentable. Entonces, nuevamente, para concluir, con una terapia de programación cuántica o regresión o hipnoterapia, te vas a tener un tratamiento que te va a dar todo un abanico de beneficios y con el hechicero, pues, no. Ni Y por abanico, experiencia lo digo. ni abanico, ni tantos beneficios. Bueno, ahora antes de que, bueno, o cuando cortemos, necesito que me den su información para ponerla en el video para que la gente los pueda contactar. Y quería preguntarte algo, Sergio. Normalmente, pues yo sé que no todos es igual, y Albeiro y Boris me dirán que tengo razón probablemente en esto. ¿Cuánto más o menos dura un tratamiento para que la persona llegue a tener un empoderamiento como para plantarse por sí misma? Vamos a decirlo así en corto. Pero ya estamos hablando de otro bloqueo, no hechicería. Sí, pensemos de bloqueos. Sí, sí, exacto. Eso depende de la persona porque todos tenemos diferentes maneras de caminar. Por ejemplo, yo lo comparo con leer un libro. Hay personas que 1000 páginas la pueden leer en una semana y hay personas que, aunque estén todo el día ahí, se van a tardar un mes, ¿no? Porque no se concentraron, tuvieron que volver a leer. Hay técnicas en donde
miras la mitad de la página, me explicó una compañera, y tú ya tienes toda la lectura en el instante y comprensible, ¿no? Pero hay personas que no tienen esa habilidad, entonces van a decir, oye, Sergio, ¿cuánto más o menos se tarda una persona en leer un libro de 1000 páginas? No, depende de la persona porque todos tenemos habilidades diferentes, comprensión distinta. Por ejemplo, la manera en la que yo estoy soltando a, no sé, digamos, a mi mamá no es el mismo ritmo que otra persona que está desesperado, aprensivo. Le falta más trabajo por hacer, o a lo mejor ya hizo el trabajo interno, pero ahora él, el trabajo ya es consciente. Eso ya no es del terapeuta. Entonces el terapeuta no es dueño de la voluntad de la persona, ni de sus decisiones, ni de sus hábitos. Entonces tú puedes tener una sesión muy efectiva, pero si la persona tiene hábitos totalmente contrarios, está echando, o sea, dio un paso para adelante con la terapia y con la semana que tuvo en su vida diaria, volvió a los hábitos, entonces ahora dio 10 pasos para atrás. Entonces esa persona, tú me vas a decir, ¿en cuánto tiempo sale? No te podría decir, yo la estoy acompañando, yo la comprendo, porque soltar no es nada fácil. A mí me corresponde coachear, darle un consejo, decirle, mira, el enfoque es, estás invirtiendo tanto, cómo va tu resultado, estoy al pendiente de él en la semana, cómo estás, cómo te sientes. Entonces, yo siempre hago todo lo posible para que la persona no se me desenfoque. Es el trabajo que yo puedo hacer. Hay personas que pueden salir en un año, otras en una sesión, otras en 6 meses, según. Hay personas que salen del tema y luego agarran otro, ¿no? Y pareciera que tienen 3 años en sesión, pero han corregido 10 temas, ¿no? Pero porque quiere seguir avanzando, que ha sido mi caso. Entonces, para que la persona pueda tener una salida eficiente, tiene que cuidar mucho sus hábitos. A la persona ya le toca vencer las tentaciones, a la persona ya le toca cambiar decisiones, cambiar hábitos. No nada más es tomo terapia y se acabó. Entonces, varía mucho, pero una persona enfocada que verdaderamente quiera cambiar y tenga un problema fuerte para salir, no, sale rápido, porque cuando tú ya tienes al perro que te está persiguiendo atrás, puedes brincar una barda de 4 metros y no supiste ni cómo le hiciste. Entonces todo consiste en la voluntad de la persona, así es como yo lo evalúo, ¿no? Porque no te puedo dar un tiempo en específico. Claro, no, no, te agradezco por tu respuesta. Bueno, dicen que el hábito hace al monje. ¿A usted qué lo hacen sus hábitos? Es bueno que lo piense. Albeiro, ya para ir cerrando, em, ¿con qué sintonizamos y cómo? Porque hemos venido en algunos programas que me han hecho el favor de acompañarme, hablando de que la persona tiene que estar consciente, pero entonces, conscientemente puede sintonizar con lo que debe de sintonizar, ¿es así? Y bueno, mira, con respecto a lo que decía, hablaba Boris ahorita de la riqueza. Hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Eso. Y en Así cuanto a es. la pregunta que le hiciste al compañero del tiempo, es relativo de acuerdo a la información y al proceso. Siempre una terapia, una hipnosis, yo les digo, esto es un 50%, el otro 50% le toca a usted. O sea, si quiere resultados diferentes, tiene que dejar de hacer lo mismo. Pero ya queda de parte de la persona que haga el cambio, que haga las correcciones que tiene que hacer. Eh, en cuanto, ahora sí, la pregunta que me hacías a mí, creo que tenía eso ahí para recordarte. Recuérdame la pregunta que me hiciste ahorita. Si la persona, venimos diciéndole a la gente que tiene que concientizarse con Ok, respecto a su situación, hacerse responsable, vamos a decirlo todavía eso. más claro. ¿Con qué sintonizo yo? O sea, ¿cómo puedo ubicarme? Quizás estoy un poco confundido. ¿Cómo hago para ubicarme? Para ver con qué me tengo que sintonizar para tener los resultados que quiero, no los que estoy obteniendo. Correcto. En primero que todo, hay que empezar viviendo en el aquí y en el ahora. Como segundo, estar atento a las turbulencias mentales. Porque lo que decía, o sea, o estás en un futuro o en un pasado, ya, que eso no te lleva a ninguna parte. El futuro se crea con cada experiencia del presente. De la persona tiene que estar en el aquí y en el ahora, ya. Empezar a hacer tu trabajo interno. Conciencia, ¿qué es? Conocimiento. Empezar conociéndose, ¿ya? Ahora, tienes que tener en cuenta que el entorno te brinda una serie
de posibilidades que te han mantenido desequilibrado. Entonces, una persona, por ejemplo, drogadicta, ¿qué tiene que hacer? Retirarse de ese grupo de amigos que lo llevan al mismo punto. O una persona alcohólica, lo mismo. Entonces, ser consciente es estar claro de qué es lo que me propongo, qué es lo que quiero mejorar en mí, hacia dónde me dirijo. ¿Ves? Y yo tengo que tomar el control de mi vida, porque nadie lo va a tomar por ti. Yo le digo al paciente, vea, usted tiene que hacer esto, manejar sus emociones, vienen aquí en ahora, alimentarse sano, pero si la persona le cuesta hacer eso, porque aunque parezca que es sencillo, a veces es bien complicado de acuerdo a las estructuras mentales que tenga esa persona, ¿ya? Entonces, es un trabajo interno que es necesario hacerlo. Si quieres avanzar, tienes que soltar el pasado, soltar patrones de comportamiento, ¿ya? Hasta las mismas personas, ¿de quién te estás rodeando tú? De personas que te están digamos, succionando la energía, están contaminando porque esto, la energía, todo es energía. Los pensamientos son energía, las palabras son energía, el dinero es energía, o sea, todo es energía. Cuando tú tienes esa información, ya tienes que aprender ¿qué? A manejar las energías, a manejar las energías y no esperar, como digo yo, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No. Los únicos peces que nadan a favor de la corriente son los peces muertos. Tú tienes que empezar a cuestionar, pero si tú no investigas, te toca creer todo lo que te digan. Así lo que te estén diciendo sea una sarta de mentiras, ¿ya? Porque así funciona el sistema. Tú tienes que empezar a cuestionar. Ahora, llevar ese conocimiento que tú has adquirido a la experiencia. Solamente en la experiencia sabrás si eso es verdad o es mentira. La información, el mundo está yendo de información, de conceptos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la verdad? Pues en tu experiencia. Y todas las experiencias son distintas en cada persona por muchos factores, ¿ya? Porque lo que decía aquí el compañero es así. O sea, una persona en una sesión puede solucionar muchas cosas, como hay otras que en esa misma sesión, con los mismos problemas, se tarda. No hay que hacerle una, hay que hacerle varias sesiones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están atados, están anclados a un patrón y les cuesta dejarlo. ¿Ya? Claro. Para mí conciencia es conocimiento, ¿ya? Y tener un objetivo claro. La persona tiene que tener metas, propósitos. O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, ¿hasta dónde quiero? Tengo que hacer lo que a mí me gusta. Ahora, hay personas que buscan la felicidad externa, o sea, la felicidad nunca la vas a encontrar ni en un yate, ni en un avión, ni en una persona, porque el día que eso no esté, entonces ya vas a ser infeliz. No, la felicidad es un estado del ser, ¿ya? La felicidad es un estado del ser. Ahora, la mayor satisfacción para un ser humano es cuando ayuda a alguien a salir de una situación, ya sea económica o una situación, tú le das una luz, ¿ya? A esa persona. Y para ti eso vale mucho más que el dinero que te han podido pagar. El dinero te lo gastas enseguida, pero para ti, tu parte interna siente que estás haciendo las cosas bien, que estás ayudando a alguien, porque es ayudando a otros como te ayudas a ti mismo. Es dando como recibes. O sea, son leyes establecidas que se cumplen, así tú no las creas, si no las entiendas, pero son leyes establecidas universalmente, ¿no? El que no las creamos no quiere decir que no Correcto. están. Y lo Exacto. importante de todo lo que se dijo aquí, se dijeron muchísimas cosas importantes, sin duda, pero Sí, creo que lo fundamental es que nosotros tenemos que interiorizar. total. La respuesta normalmente, claro, con un guía es mucho más sencillo Claro. y demás, o sea, eso no lo voy a negar, lo que es, pero cuando yo me concientizo y empiezo a entender y empiezo a entrar en mí, me empiezo a dar cuenta, inclusive con mayor claridad y facilidad, de qué es lo que yo necesito ir cambiando para Claro. dejar de ser, voy a decirlo así, para dejar de ser quien soy, para llegar a ser quien vine a ser. ¿Ok? Exacto. Mejor ser un buen original que una mala copia. Caballeros, lo prometido es deuda y ya es hora de clink clink, ya es hora de pasar a otra cosa. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer acompañarlos en este día aquí
¿Dónde más sino en Reconectando Almas para el Bien Vivir de la Academia de las Artes Sanadoras? Vio que el programa fue luz. No se la quede. Ayúdenos a iluminar a alguien más. Soy Ariel Svi, quien les dice gracias. Hasta la próxima.